Bueno, muchas gracias por la invitación, por darme esta oportunidad. Sí, yo estoy actualmente haciendo un Research Fellow, digamos, en lo que es ECMO, específicamente relacionado a coagulación, y formo parte del Departamento de Clinical Pathology del Departamento de Laboratorios. Esto en el Hospital de Niños de Seattle. Un poco, claro, ¿qué es patología clínica, no? Patología clínica no es una especialidad en Argentina, pero sí es una especialidad médica acá en Estados Unidos, que es, el patólogo clínico cumple un rol fundamental en los departamentos de laboratorio, digamos, es el médico que en definitiva se convierte en director médico del departamento, que como especialidad el objetivo es ser un médico encargado de la interpretación y interpretación de los valores, digamos, del laboratorio y asistencia en todo lo que es el manejo clínico de los pacientes, ¿no? Los especialistas se encuentran disponibles 24 horas los 7 días de la semana, con lo cual estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso particular de mi jefe, él es el especialista en coagulación y director médico del laboratorio y a cualquier hora, cualquier día, lo pueden llamar para consultar casos en particular de pacientes críticos, por ejemplo. La posibilidad de que exista esta especialidad genera un gran valor agregado en lo que es la calidad de servicio, también con un objetivo costo-efectividad, ¿no? ¿Por qué? Porque los patólogos clínicos, al ser directores médicos incluso también, tienen acceso a los costos del departamento de laboratorio como también del hospital en general. Entonces, cualquier intervención que puedan realizar va a tener un impacto a nivel global hospitalario. En lo que es el cuidado interdisciplinario cumplen un rol fundamental, sobre todo en los lugares donde existen programas de ECMO, que ya sabemos que el manejo de un paciente crítico en ECMO les requiere, digamos, de un manejo multidisciplinario. Y en este caso en particular, por ejemplo, tienen él que es el especialista en coagulación, siendo patólogo clínico, participa de las reuniones semanales en las que se tratan los pacientes que han estado internados. Nosotros tenemos más o menos a veces 2 por semana conectados a ECMO y se tratan, digamos, los casos en particular y a veces hace presentaciones de casos más complicados para discusión más profunda. A la vez, el patólogo clínico, al estar un poco alejado del contacto directo con el paciente y tener más tiempo, digamos, en lo que es el escritorio, por así decirlo, puede cumplir un rol fundamental en lo que es la conexión del contacto directo, o sea, los médicos en contacto directo con farmacia, las áreas de calidad y, bueno, costos y, por supuesto, laboratorio, ¿no? También es una especialidad que puede proveer de educación a las otras especialidades médicas, como, por ejemplo, cuándo solicitar, qué tipo de prueba de laboratorio o qué impacto puede tener, y hacen intervención con proyectos de mejora de calidad, que ya, digamos, les voy a contar un poco más adelante, por ejemplo, el hecho de modificar la elección de un tipo de prueba de laboratorio, ¿no? En definitiva, tener patólogos clínicos sirve para optimizar los recursos del departamento de laboratorio, que genera un impacto hospitalario, y además da la posibilidad de tener dos cosas importantes que pueden generar un ingreso económico al hospital, que es la posibilidad de ofrecer, digamos, investigación interna y externa, pueden desarrollar pruebas que después se pueden, digamos, vender a otros hospitales, y también los expertos pueden cobrar por consulta para lo que es diseño e interpretación de datos, diseño de estudios e interpretación de datos. Y además los laboratorios se pueden convertir en laboratorios de referencia, se envían siempre con resultados interpretados por médico para los otros centros. Entonces, cuando hablamos de ECMO, dijimos que ECMO, en definitiva, es un programa que implica mucho para mejorar, sabemos que funciona, pero en lo que es para mejorar necesitamos mucha investigación también, ¿no? Y ahí es donde el patólogo clínico puede dedicar bastante tiempo. Sabemos que en sí el ECMO genera, o sea, la exposición de sangre a una gran superficie de material extraño genera una serie de activación en el cuerpo humano, como lo que es el sistema de inflamación, sistema de coagulación, sistema de complemento, entre otros, que terminan provocando que el paciente se convierta en un estado protrombótico, ¿no? El temor, digamos, siempre
siempre es el tema de la formación de trombos en el circuito, y por eso es que en general necesitamos que los pacientes se encuentren con alguna droga de anticoagulación. Cuando hablamos de la formación de trombos en el circuito, estos, a pesar de que los mantenemos con anticoagulación, se terminan formando. Hay mucho que necesitamos todavía dilucidar al respecto, ¿no? Y los trombos más por ahí temidos son lo que es las que pueden provocar embolia arterial, es decir, los que se depositan en las cánulas de retorno al paciente, como también los que pueden generar hemólisis severa en los pacientes, que sabemos que son las embolias que migran hacia la bomba de ECMO. Nosotros hacemos autopsias a los circuitos de ECMO una vez que se dejan, digamos, de utilizar en el paciente, los abrimos. Eso es un paper que vendrá pronto, si Dios quiere. Y lo que vimos en nuestros pacientes es que los pacientes que se encontraban recibiendo antifibrinolytíticos por más de 48 horas presentaban estos trombos que se ven ahí en una de las bombas, y que parecía ser una embolia que migró hacia la bomba, ¿no? Por ende, nosotros en nuestro hospital lo que sugerimos es que los antifibrinoléticos se utilicen por menos de 48 horas. Estos trombos pueden generar una falla en el circuito, en definitiva, y la necesidad de un cambio del mismo, y sabemos que cada cambio de circuito es un riesgo al que se exponen los pacientes, ¿no? Después, en lo que es el riesgo del uso de anticoagulación, está la hemorragia, tanto espontánea como asociada al procedimiento o a la cánula, y por ende nos encontramos ante pacientes que se encuentran con alto requerimiento transfusional, ¿no? Cuando evaluamos los mecanismos de pérdida sanguínea, sabemos que puede ser por la misma hemorragia, o una de las cosas a considerar, sobre todo en el caso de pediatría, es la cantidad de volumen sanguíneo que uno extrae con cada muestra de laboratorio, ¿no? Por eso optimizar el uso de los paneles de laboratorio a realizar es muy importante. Y después hay cierta pérdida de plaquetas y glóbulos rojos que no se justifica por la cantidad de hemorragia o por la cantidad de pérdida por muestras sanguíneas, que está, digamos, bajo el área de investigación. Mi jefe lo que hizo fue desarrollar una forma para calcular una pérdida estimada, modo cuantitativo, analizando las microvesículas, que son pequeños fragmentos de la membrana que se liberan de las plaquetas y de los glóbulos rojos. Yendo a lo que es, digamos, la prevención de hemorragia y trombosis en ECMO, el laboratorio clínico cumple un rol, como dijimos, fundamental. Es muy importante en aquellos hospitales de alta complejidad y sobre todo en los que tienen programas de ECMO, que el laboratorio central tenga una disponibilidad de 24 horas a los 7 días de la semana para poder evaluar lo que es el monitoreo de hemostasia, optimizando los laboratorios, evaluar la hemólisis, que en definitiva nos está hablando de que hay un émbolo que migró hacia la bomba de ECMO, y optimizar el monitoreo de los anticoagulantes. Muchos de estos estudios a veces se convierten complejos para un laboratorio, digamos, realizar en horarios de guardia, pero entendiendo los beneficios que tener un adecuado monitoreo de estas cosas genera, y sabiendo formas de optimizar, digamos, los tiempos y los procesos, es posible obtenerlo en un laboratorio central sin ningún tipo de complejidad agregada. Cuando hablamos de monitoreo de hemostasia, el optimizar los laboratorios significa reducir el uso de paneles de coagulación, sabiendo la indicación de cada uno, desarrollar un panel rápido de sangrado de emergencia y tener un protocolo de ECMO en los lugares donde haya ECMO, ¿no? Entonces, este es un estudio que justamente lo que hicieron fue, patólogos clínicos de laboratorio, fue evaluar la posibilidad de reducir el uso de paneles de coagulación. Sabemos que los paneles, cuando se diseñan, pueden tener un impacto económico y clínico positivo, pero también mal utilizados pueden llevar a todo lo contrario. En este caso, ellos tenían inicialmente dos paneles, el panel de coagulación, que era digamos, el tipo de protrombina, y el PTT, que la indicación de estos es solamente para monitoreo de anticoagulantes, evaluar trastornos de coagulación y hacer screening en pacientes con historia sugestiva de coagulopatía heredada o adquirida. Y se sabe que un valor anormal de estas dos pruebas no se asocia a un riesgo de hemorragia postoperatoria ni de trombosis. A este panel, lo que hicieron la gente del departamento de laboratorio fue desarrollar un nuevo panel, COAG2,
en el que se le agregaba el tiempo de trombina y el fibrinógeno. Pero el objetivo de este nuevo panel era solamente evaluar hemostasia en los pacientes estables con alguna historia de sangrado, sobre todo asociado a trastornos del fibrinógeno. Y a estos dos paneles se le agregaba, el que ya estaba, que era el de sangrado de emergencia, que tiene el tiempo de protrombina, fibrinógeno, plaquetas y hematocrito. Esto solamente se utiliza en pacientes con sangrado activo. De repente vieron que había un aumento indiscriminado de la solicitud del panel 2 de coagulación que claramente no se justificaba a lo estimado que, digamos, iban a tener. Estudiaron cuál era el problema y encontraron que en realidad los médicos querían pedir el coag-1, pero sin querer, por sistema, pedían el coag-2. O sea, había una desconexión entre lo que buscaban y lo que terminaban pidiendo. Entonces el laboratorio, el departamento de laboratorio, la gente de patología clínica, habitualmente hacen revisión sistemática del uso de los paneles de laboratorio para poder detectar este tipo de sobreuso, ¿no? Generaron primero una educación activa con algoritmos y después de unos meses hicieron la modificación de la solicitud electrónica del panel. ¿Qué es lo que vieron? Que solamente la solicitud electrónica es la que realmente disminuyó la cantidad de paneles solicitados del coag-2 a lo que ellos habían estimado inicialmente. Cuando hablamos del sangrado activo, el desarrollo de un panel para sangrado activo, sabemos que cuando uno tiene un paciente que está sangrando, lo que necesita es rápido tener un laboratorio con resultados precisos para poder tener una conducta transfusional dirigida, ¿no? Lo óptimo es tener un resultado de laboratorio en 20 minutos y este panel rápido que desarrollaron Chandler y su grupo tiene el TP, que en definitiva es el que nos habla si necesita un plasma fresco congelado o factores, fibrinógeno, para ver si podemos darle con criado precipitados o concentrado, recuento plaquetario y hematocrito para las transfusiones de los mismos. En general, siempre está esta discusión, ¿no? Bueno, si yo tengo un ensayo una prueba de laboratorio que puedo hacerla ahí al lado de la cama del paciente o dentro del quirófano, como el trombolastograma, o algunos dicen el ACT, que me puede dar directamente la respuesta, ya está, rápido, listo. La realidad es que esos estudios, esas pruebas de laboratorio, por más que son rápidas, carecen de precisión. Y un resultado anormal en general nos está hablando de que hay algo anormal, pero como evalúan un montón de factores, terminamos evaluando los otros factores igual, ¿no? Que hacen a ese estudio de laboratorio. Entonces, tener un laboratorio central que pueda informarte el resultado del laboratorio en menos de 20 minutos termina siendo mucho mejor que tener un trombolastograma o otros ensayos en puntos de atención. En este estudio ellos terminaron desarrollando una modificación de todo el proceso al que se expone una prueba de laboratorio desde que ingresa, digamos, al laboratorio y lograron obtener un tiempo para informar el resultado de 14 minutos. El punto inicial fundamental cuando uno desarrolla este tipo de paneles de sangrado de emergencia es limitar el uso exclusivo del panel hacia lo que se diseñó, es decir, un paciente con sangrado activo, no otra cosa. Después, una vez que la muestra entra, en vez de pasarla a entrar al sistema y después ponerle la etiqueta y recién ahí que vaya al sector de hematología, que la muestra directamente migre rápidamente hacia el sector de hematología. Siempre teniendo por lo menos 3 datos del paciente, ¿no? Otra de las cosas que vieron es que hemólisis y coágulo, que en general en el laboratorio es algo que se chequea habitualmente en una prueba, porque puede llegar a dar algún tipo de alteración en los resultados, la verdad es que no generaron impacto en este tipo de pruebas que se utilizan en el panel de sangrado, ¿no? Entonces eliminaron los chequeos de la hemólisis y disminuyeron la de coágulos, porque la de coágulos quizás, o sea, una en 2.300 pruebas, solamente se observó que había una disminución del valor de fibrinógeno de lo que es el valor normal hacia valor bajo. Entonces lo que hacen es, cuando encuentran un valor bajo de fibrinógeno, ahí recién después chequean si la muestra tenía coágulo o no. Después utilizar una centrífuga rápida que centrifugue justamente a mayor fuerza por menos minutos, es fundamental. Y una de las cosas que puede enlentecer mucho el informe del valor de fibrinógeno es el rango de calibración de la prueba de fibrinógeno.
En general, el equipo está automáticamente diseñado para dar valores de 150 a 990. O sea, eso era el que tenían en este caso, ¿no? Y cuando el valor estaba por debajo de 150, automáticamente el equipo empezaba a hacer diluciones sucesivas hasta encontrar el valor específico. Y eso lleva un montón de tiempo. Al extender el rango de calibración, o sea, 53 a 1100, podemos tener valores por debajo de 150 que nos permitan saber realmente si el paciente necesita o no, en definitiva, una reposición de fibrinógeno, ¿no? Sin perder tiempo. Y en caso de encontrar valores críticos, como sabemos que los pacientes se encuentran en sangrado activo, no se deben repetir los valores en el laboratorio y inmediatamente se llama al médico tratante para informar el valor. En nuestro caso, a este panel sangrado, digamos, de emergencia, se le suma que tenemos un protocolo de ECMO. Cada 6 horas medimos el anti-10, el tiempo de tromboplastina parcial, el tiempo de protrombina y el fibrinógeno. Cada 12 solamente hematocrit y recuento plaquetario, y una vez al día la hemoglobina plasmática libre y el antígeno antitrombina. Nosotros en nuestro protocolo eliminamos el ACT. Ahora también hay veces que usamos inhibidores directos de trombina, sobre todo en lo que es soporte ventricular de los niños, se está convirtiendo como algo habitual. Y en ese caso utilizamos el tiempo de trombina con plasma diluido. ¿Por qué es importante tener en cuenta el tiempo de protrombina cada 6 horas? Bueno, se vio que tiene una muy buena correlación con lo que son los factores de coagulación y también la respuesta al plasma, y además es un laboratorio que no presenta ningún tipo de interferencia, es decir, ni por inhibidores de anticoagulante lúpico que sí pueden afectar al PTT, o contaminación de heparina, o factor 8 elevado que vemos como reactante de fase aguda. Cuando queremos optimizar lo que es el monitoreo de anticoagulantes, bueno, heparina sigue siendo en la mayoría de los programas el anticoagulante más comúnmente utilizado. Nosotros usamos, como dijimos, el anti-10, y el monitoreo de inhibidores directos de trombina lo hacemos con el tiempo de trombina con plasma diluido. Estos dos estudios es muy importante, como dije antes, que estén disponibles las 24 horas de 7 días de la semana, ¿no? Sobre todo en los pacientes con programas de ECMO. Brevemente, los inhibidores directos de trombina, o sea, retrovan y bivalirudina, los monitoreamos con el tiempo de trombina con plasma diluido 1:4, que en definitiva es una prueba ya conocida, que puede obtenerse un resultado rápido, más o menos 30 minutos, tiene un buen rango y debe ser calibrado para cada inhibidor directo de trombina, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se calibra, la verdad es que es muy fiel y uno puede dar un valor exacto de cuál es la concentración de este inhibidor directo de trombina. Algunos centros plantean la posibilidad de utilizar PTT tanto para monitorear estas drogas como para monitorear la heparina, y la realidad es que el PTT es un laboratorio muy vulnerable a interferencias. Un PTT basal puede verse o bien prolongado o bien acortado. Factores que prolongan el PTT son la presencia de inhibidor anticoagulante lúpico, que sabemos que se ve habitual, un inhibidor anticoagulante lúpico transitorio en los pacientes que se encuentran en estado crítico, bajos niveles de factores de coagulación y bajos niveles de factores del sistema de contacto. Estas cosas pueden prolongar el PTT basal y, en definitiva, interferir en el PTT real. Y después, el PTT basal acortado se ve en los casos de altos niveles de factor 8, que dijimos un reactante de fase aguda. En sí, sabemos que ECMO en realidad es en cierta forma una evolución del bypass cardiopulmonar. Inicialmente el bypass se genera con el objetivo de tener corta duración de horas, da un intenso soporte, el 100% del flujo sanguíneo del paciente está en la bomba y por ende requiere altísimas dosis de heparina, de 3 a 5 unidades por mililitro. Entonces, inicialmente el ACT, como point of care, digamos, como laboratorio que se hace al lado de la bomba, es algo útil ya que es sensible a altas dosis de heparina. ECMO, sin embargo, está diseñado para tener larga duración, de días a semanas,
para otorgar flujos más bajos que el bypass, y en general utiliza dosis de heparina de 0.3 a 0.6 unidades por mililitro. Entonces, inicialmente el ACT se traspasó de bypass a utilizar en ECMO, y nosotros lo que vimos, una gran preocupación, era la cantidad de cambios de circuito de ECMO por trombosis de los circuitos, ¿no? Una de las cosas que quizás siempre es bueno recordar es que los pacientes hospitalizados en estado crítico, el 50% llega a desarrollar un inhibidor lúpico transitorio que ningún efecto tiene, digamos, en lo que es el riesgo de trombosis, y esto, como dije anteriormente, termina afectando la prueba del PTT. Y el TP es muy útil para monitorear estos pacientes, ya que otra de las cosas habituales a observar en los pacientes en estado crítico es el déficit de vitamina K. Cuando el equipo de terapia intensiva del hospital plantea esto de que hay una gran preocupación por la cantidad de cambios de circuito secundario a trombosis siguiendo el monitoreo por ACT, lo que se hizo fue evaluar justamente cuál, digamos, sería la mejor prueba para ser sensible a la heparina, ¿no? ¿Qué se observó en este estudio, también realizado por el hospital? Que el ACT, en definitiva, si vemos en el primer... acá. Si vemos a... Ay, perdón, en este gráfico se observa que, en definitiva, ACT, por debajo de 0.6 unidades mililitro, se mantiene prácticamente constante, es decir, es insensible a concentraciones menores de heparina. Por otra parte, el ACT, vale recordar que es una prueba que varios factores pueden alterar su resultado, y una de las cosas que vimos es que cuando se hace, digamos, el control de calidad de la prueba, hay mayor variación de la prueba que lo que es el rango terapéutico. Es decir, las posibilidades de que uno tenga un resultado de ACT alto o bajo pueden ser simplemente debidas al azar y no debidas a factores de coagulación ni heparina. En cambio, anti-10 es muy sensible a bajas dosis de heparina. Si vemos, es una curva muy fiel que llega hasta 0.1, y su rango de precisión es, digamos, mucho menor al rango terapéutico que en general uno observa en la literatura. Entonces, en nuestro hospital se decidió eliminar el ACT de lo que es el protocolo de ECMO y modificar, digamos, el protocolo utilizando solamente anti-10. El impacto que esto generó, digamos, en 2015 estábamos basándonos solamente en ACT, que se hacía una vez por día, y con transición en el tiempo, en 2018 terminamos con anti-10 4 veces al día, y el ACT, la realidad es que se eliminó del protocolo, pero algunos médicos terminan igual solicitándolo, por eso es que terminamos teniendo igual algunos ACT pedidos por día. En general, la realidad es que fue una modificación, o sea, que llevó su tiempo, pero claramente generó varios beneficios. Por un lado, hablamos de que es una población pediátrica la que tenemos nosotros, y entonces la cantidad de volumen que se perdía por solicitud de muestra de laboratorio por día era algo que queríamos evaluar, y observamos que hubo una disminución del 42% de esta. Y si se fijan, en principio en 2015 teníamos el 74% del promedio de las pruebas de ACT se encontraban técnicamente en el rango terapéutico que se recomienda tener. Sin embargo, fue el año que teníamos en promedio un cambio de circuito por ECMO. En 2018, el ACT en rango baja a 44%, pero aumenta la cantidad de pacientes que teníamos con anti-10 en rango, y eso hizo que terminase disminuyendo la cantidad de cambios de circuitos por día. Si nos fijamos
acá es un gran ejemplo de cómo la variación, digamos, de la dosis de heparina siguiendo un ACT es amplia, ¿sí? Y cómo la variación de la dosis de heparina siguiendo el anti-10 es bastante estable. Esto es con pacientes de nuestro estudio. Una de las cosas que también vimos cuando analizamos cuál fue el impacto de utilizar anti-10 en el protocolo de ECMO en vez de ACT es que la mayor reducción del 59% se observó con los pacientes que presentaban un anti-10 de al menos 0.25 unidades mililitro. En general, ya en sí es controversial qué tipo de estudio de laboratorio es recomendable utilizar para medir la heparina en estos pacientes, pero también es desconocido, digamos, cuál sería el valor óptimo si uno sigue el anti-10, ¿no? Esto fue lo que nosotros encontramos, hay otros autores que también encontraron alrededor de lo mismo, y nosotros también lo que vimos es que hay 42% menos de sangre perdida en las muestras de laboratorio y una heparinemia mucho más estable, con menores cambios de dosis y también en menor cantidad, ¿no? Otra de las cosas controversiales siempre es, bueno, pero el ACT es más barato y el anti-10 es caro. Sí, como en general en la mayoría de los laboratorios el ACT como reactivo termina siendo más económico y el anti-10 como reactivo puede llegar a ser más caro. No es nuestro caso, en nuestro caso es más económico comprar anti-10 que ACT. Pero más allá de eso, cuando evaluamos el costo-beneficio en ECMO, es importante también tener en cuenta cuánto cuesta, además de desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista económico, un cambio de circuito. En general, nosotros lo que vimos es que, siendo que la disminución que hubo de circuitos por año, más o menos teníamos 21 cambios de circuito menos de ECMO por año, y estimando que nos sale $10.000 cada cambio de circuito, nos estábamos ahorrando solamente $210.000 al año simplemente en evitar cambios de circuito. A la vez, la reducción de utilizar el ACT 24 veces por día a solamente 4, que es más o menos lo que igual terminan solicitando, y aumentando el anti-10 de 1 a 4 veces por día, eso nos terminaba generando un ahorro de $18.000 al año. En definitiva, hacer una conversión del uso de ACT al uso de anti-10 nos genera a nosotros como programa de ECMO el ahorro de $228.000 al año. Esto quizás es, claro, es como un gran ejemplo de cómo el laboratorio médico tiene en cuenta este tipo de cosas y cambiar el tipo de prueba de laboratorio a pedir para un programa de alto cuidado crítico como es el ECMO, genera un impacto hospitalario, ¿no? Muchas gracias. No sé si...